Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Salmón, bienvenidos a Café Cineo. Estoy muy contenta porque tengo el día de hoy a una gran escritora, Tamara Trotner. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, encantada de estar aquí, nerviosa contigo ¿Por qué? porque tus cafés sin ego llegan a lo más profundo. Híjole, no me puedes decir nada porque tu libro, Tamara, nadie nos vio partir, me ha llegado, o sea, es un libro que de verdad muchísimas felicidades. Quiero felicitarte como escritora, pero también te quiero felicitar como psicóloga porque tengo en mis manos una obra que viene del alma, que viene del corazón, es un trabajo terapéutico, me encanta, muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Nadie nos vio partir. Tamara, ¿qué es? ¿Qué es para ti Nadie nos vio partir? Mira, nadie nos vio partir es, desde lo que dices, un trabajo terapéutico de catarsis que empezó probablemente hace 50 años, o sea, cuando empezaron a suceder los hechos que se narran en esta historia, que es una historia de autoficción, por lo tanto, pues inspirada en hechos reales. Es un trabajo catártico que yo creo, y muchas veces he dicho que yo creo que me convertí en escritora para escribir esta historia. Esta historia me pedía ser escrita desde que tengo 16 años, me pedía ser escrita, a lo largo de la vida traté, y finalmente a los 50 logré plasmarla ya en un libro que es este que tienes en tus manos, que es además la tercera versión, entonces... Es la tercera versión y una novela, una historia que estuvo, tengo entendido, 40 años, o sea, guardada, 40 años que la trabajaste, 40 años que dijiste, ahorita la saco, no es momento, no quiero lastimar a las demás personas, no quiero herir, no quiero, exponerme, ser vulnerable ante los otros. Una obra que tiene mucho valor porque estaba viendo una de tus entrevistas y decías algo que a mí me fascina. Un escritor que no se desnuda, pues no vale la pena ni siquiera que escriba. Y tú te desnudaste y lo dejas ver y lo transmites. Sí, totalmente. Tomé la decisión, Mónica, como dices, al principio esta autocensura que tenemos los escritores, que todos sabemos, ¿no? Y esto lo pongo, no lo pongo, en historias propias y en historias incluso inventadas, pero que te vas autocensurando. Y entonces, el momento en el que rompes la autocensura y como dices, decides desnudarte, entonces es cuando puedes entregarle al lector una novela que yo creo que el lector se merece leer, porque me chocaría darle a mis lectores algo que no sea a la altura de su lectura. No, y definitivamente es impresionante. Yo coincido contigo. O sea, no sé en qué parte la podrías como etiquetar, qué género sería, porque tocas todo, ¿no? O sea, tocas, o sea, tienes, o sea, en el abanico de las emociones. O sea, a mí me pasaba que de pronto me enojaba, de pronto sentía como un hueco en el alma, vas entendiendo un lado, otro, o sea, los vas llevando, ¿no? A entender a Leo, de pronto entender o sea, lo hizo por amor, quería a sus hijos. O sea, platícanos un poquito para que el lector sepa Claro, por dónde va. mira, exactamente eso que dices, estás llegando al punto medular de esta historia. Yo la historia la empecé a escribir, digamos, en forma oral, o sea, a platicar desde chiquita en el patio de la escuela y la iba yo como madurando, pero siempre tenía un lado de la historia que era pues el lado de mi mamá, ¿no? Y de pronto cuando me encuentro con mi papá 30 años después y él me da su versión, entonces, Mónica, sucede esto que tú me dices, porque en ese momento me doy cuenta que las dos verdades son verdaderas y en ese momento digo, es que ahora sí tengo una historia que contar a donde quiero que el lector sienta todos los 360 grados de emociones que existen, pero que nunca puede emitir un juicio. Porque creo que así debería ser la vida, Mónica. No podemos emitir juicios. Nunca sabemos realmente qué es lo que está pasando en el otro con el otro, ¿no? Y lo transmites porque dices, bueno, ¿por qué lo hizo? Tenía una venganza para la esposa, pero también quería estar con sus hijos, también estaba como dolido, ¿no? Entonces también se los quería, los necesitaba, o sea, no puedes juzgar un lado el otro y también entiendo la desesperación de que te quiten a tus dos hijos, ha de ser la muerte, o sea, la muerte, o sea, no lo puedo entender una como madre, o sea, por más que se los haya llevado el papá y que sabes que los va a tratar bien y que los va a cuidar y que los va a amar y que no, o sea, está en manos de un secuestrador amoroso, finalmente te arranca el alma. Pues no estás con ellos, ¿no? No los estás viendo crecer, no les estás, como digo yo, dando dulcecitos de anís y papachando y contándoles cuentos en la noche. Y sí, claro. Y todavía más, Mónica, agrégale
que esto se contrapone a vivir el amor de tu vida, tu alma gemela, haber encontrado a la persona con la que quieres vivir el resto de tus días, y una cosa se contrapone a la otra. O sea, el amor más grande que es a tus hijos contra el amor más grande, apasionado de pareja. Y cuando esas dos cosas chocan, pues es cuando viene este tsunami de emociones, ¿no? Porque cómo resuelves uno sin lastimar al otro. Y eso es la gran, pues, la gran angustia de Valeria en esta novela, ¿no? No, y es brutal, porque a mí me encanta algo que escribes, donde pones que hay amores que no tienen remedio, hay vidas que no son normales. El amor incondicional está lleno de condiciones. O sea, me fascina esa parte porque dices que hay pasiones que no se detienen, ¿no? Hay pasiones que no se detienen y sin embargo, de repente te topas contra algo que es tan poderoso como el amor a los hijos, que sí, el amor incondicional está lleno de condiciones, quizá el único que no es el amor a los hijos. Claro. Pues ahí es a donde está, pues sí, como dices, cuando me dicen, es que ¿de qué género es tu novela? Les digo, es que tiene amor, tiene pasión, tiene erotismo, tiene venganza, tiene misterio, tiene persecución, no lo puedes encasillar en un género porque la vida no se puede encasillar en un género y creo que esta es una novela muy de vida. Es que es una novela, yo te lo juro, te lo digo, o sea, a mí me encantó leerla, o sea, es una novela viva, o sea, la sientes, o sea, vas sintiendo y es una novela actual porque por más que haya estado en el tintero tanto tiempo, o sea, yo conozco personas y tengo lamentable pacientes que de pronto están viviendo eso y están viviendo esta, ¿no? Esta Y que te pone la vida hacia dónde, mi amor pasional o mis hijos, mi estabilidad o esto, ¿no? O sea, continúo con esta vida hecha que no me deja y no me da o sigo con este lado. O sea, me impresiona porque es muy actual, o sea, todavía muy actual. Eso me ha sorprendido porque además he recibido muchísimos correos y mensajes en redes y demás de personas que me dicen, Tamara, tu novela me movió, tu novela me hizo, porque estoy hoy viviendo el secuestro de mis hijos, estoy hoy viviendo la separación de mis seres queridos. O sea, me doy cuenta que esto es un tema que está recurrente, pasando todos los días, y aunque esto haya pasado hace tantos años, la gente lo está viviendo ahorita, ¿no? Y eso me encanta. Hace poquitito un señor me escribió y me dijo, Tamara, gracias a tu novela, decidí reencontrarme con mi papá después de 25 años de no hablarle. Decidí que era el momento, fui, platiqué con él, estuve con él y 2 semanas después se murió. Me dijo, y no sabes lo que te agradezco haberme abierto esa puerta. Entonces, bueno, con eso imagínate, Mónica, tú como escritora sabes que cuando un lector te dice eso, dices, bueno, ya de algo sirvió, ya de No, algo sirvió, por no es nada más supuesto. una historia, ¿no? Pues tratar de, sí, mover vidas. O sea, sí siempre digo, no quiero que nadie salga de esta novela peinadito y arreglado, quisiera que salgan No, raspados y dolidos. no, y sales así, por supuesto, y sales así. Por ejemplo, a mí hay una parte que me fascina que pones, o sea, te la voy a leer de los abuelos, ¿no? Hay una parte que se me hace tan poética donde pones, las decisiones se tomaban rápido y para siempre. O sea, cuando se encuentran, cuando deciden, ¿no? Ya casarse y ella que quería ir a su destino, a la abuela, a Nueva York, al dentista, a ser dentista, y se encuentra con ese amor. Y eso pareciera como que si antes fueran esas decisiones que fueran para siempre, que duraron muchos años, tengo entendido, estuvieron juntos muchos años, ¿no? Y si los abuelos estuvieron juntos 70 años. Los abuelos están juntos 70 años, entonces aquí hay una pareja súper sólida que están en las buenas, en las malas. Me encanta cómo esta parte rusa, porque yo la identifico, mi abuela era rusa, y cómo se debe tomar el té, ¿no? La forma correcta de tomar el té, esa sutileza, esos olores, esa parte que pones. Y yo encuentro aquí, Tamara, algo que me fascina, donde tú empiezas a hacer una catarsis desde muy niña, donde le pones, o sea, déjame leerte esta parte donde dice, ella me había acompañado durante 2 años, que eran una tercera parte de mi vida. Fue lo primero que Leo me regaló al subirme al avión cuando empezó el viaje. A esa muñeca le platicaba mis problemas y le susurraba cada día menos. Cuánto extrañaba a mi mamá. Que desde ahí ya estás en terapia. Claro, sí. Desde ahí ya estás comunicando, o sea, ya la niña encontró una forma, se me hace con una fuerza brutal, porque
encontró la forma de poder desahogarse y de poder sobrevivir y de poder abrazar y entender. Se me Claro. hace espectacular esa parte. Bueno, toda la novela me pone, te lo juro, la piel así chinita, pero desde ahí se me hace una belleza de saber sobrevivir. Y esta frase donde dices, acabo de cumplir 5 años, este es el último día de mi infancia. Es brutal. Sí, y ahí es a donde yo creo que los escritores nacemos de pronto escritores y tenemos como algún espacio en el cuerpo que no se ve en las radiografías, pero sí se ve en la vida, a donde vamos guardando las experiencias, ¿no? Hay gente que va viviendo experiencias y las convierte pues en neurosis o en dolor o en alegría, en cualquier cosa, pero los escritores las convertimos en historias. Entonces lo que nos va sucediendo, y yo creo que esa niña de 5 años desde ese momento empezó a guardar, como a fijarse muy bien y a guardar estos momentos, sobre todo estas sensaciones, que es lo que quiero mucho transmitir en la novela, ¿no? Se ¿Qué se va transmite. sintiendo cuando vas viviendo, pues, una historia que a los 5 años acaba con tu infancia? ¿No? Y lo pones, ¿no? Y cómo encuentras esa parte, ¿no? Cómo empiezas a confiarle, o sea, confiarle este dolor y lo que era valioso. Me encanta también cuando se la das a tu amigo, ¿no? Pero, y aquí hay una parte donde quieres regresar a esa vida, porque ya estabas como cómoda al parecer, ¿no? Con ese mundo donde dices, y nunca volví. O sea, nunca regresaste ya a esa vida. Entonces, es reconciliarte con diferentes momentos, ¿no? Te regresan a un país donde ya no te reconocías en este país, donde ya no pertenecías. Y son varias historias en una sola, siento, y Claro. varios momentos. Sí, es que hay la historia desde los abuelos que tú platicas, que al principio cuando empecé a escribir la novela no había yo puesto esas historias y después dije, no, es que claro, no somos generación espontánea, no salimos nada más porque sí, mujeres aguerridas o mujeres luchonas o mujeres, o sea, venimos de un acervo de mujeres y de vidas que nos van llevando a ser quienes somos. Valeria es la mujer que es porque venía de Ana y Ana venía de Minka y es una serie de, y pues finalmente la niña que también, ¿no? Viene de todo este legado y decide que no puede convertir su historia en una historia de víctimas, en una historia de buenos y Claro, me malos, encanta, en me una historia encanta. de juicio. Tiene que ser una historia de entendimiento y de perdón y de amor. Finalmente, creo que la historia, si me dijeras una palabra, yo te diría es de amor. Sin duda, es de amor y de sobrevivencia, ¿no? De saber encontrar esta parte y cómo lidiar con ella. Algo que me fascina, por ejemplo, del abuelo, me encantó con esta parte donde traía las medias, ¿no? De lino para vender y están tomándose un café en Polanco y pasa una señora que fue la que le ayudó, ¿no? Para pasar las medias, que nunca se las devolvieron. Y esto me fascina porque también tiene un humor increíble, ¿no? Donde dice tu abuelo, seguramente todavía las trae puestas porque eran muy buenas. Me encanta esa parte, o sea, porque también te lleva a un grado de humor. Entonces ahí el lector suelta, o sea, o sea, das pausas y das respiros de poder como seguir leyendo. Me fascina. Oh, gracias. Muchas felicidades, Tamara, de verdad. No se la Gracias. pueden perder, la tienen que leer. Yo quisiera preguntarte hoy, después de 40 años de guardar esta historia, hoy que está aquí, ¿qué sientes? Ha sido increíble, Mónica, porque la verdad es que la vida de esta novela ha sido muy similar a la vida de la escritora y de los personajes. Es decir, no ha sido lineal, como sabrás, la novela pues está escrita en forma espiral, ¿no? Entonces empiezas en un momento y después en una espiral regresas a ese momento, pero visto como desde otro ángulo. Y así ha sido la vida de esta novela. Yo la empecé a escribir una novela, la terminé de escribir. Cuando la acabé, se la llevé a nuestro amado Ramón Córdoba, que era mi editor adorado, Sí. y así fue como lo conocí. Y me dijo, Tamara, esta historia no sirve. Punto, tírala a la basura. Después de haberla estado escribiendo 2 años. Y yo me quedé así, exacto, con esa cara que tú pusiste, como, Sí. Sí. fue ahí donde me dijo, no te estás desnudando, no te estás atreviendo a escribir lo que de veras quieres decir. Y era cierto, esa otra novela O sea, te decía supo leer, era algo de real. historia, pero, ¿sabes? Ya sabes, la vas tapando y le vas poniendo moñitos. Y entonces empecé a escribir esta en el taller de Beatriz Rivas, tardé 4 años en escribirla.
cuando finalmente me dicen, sí, te vamos a publicar en Alfaguara, porque Alfaguara era mi sueño Gran dorado. sello, por supuesto. Sí, así era, o sea, sí todo random, pero yo Alfaguara como que era así, mi altar está puesto con un logo de Alfaguara, ¿no? Entonces, cuando finalmente me dicen, sí te va a publicar Alfaguara, pero era 2018 y me dijeron, no en 2019, te tienes que esperar hasta 2020, dije, va, me espero, no tengo problema. 2020, en abril ya tenía yo la fecha, primero 6 meses antes se me muere Ramón Córdoba, me deja en Fue shock. trágico, claro. Luego abril, que va a ser la de esta, y marzo, pues ya sabemos lo que nos pasó al planeta Claro, entero. claro. Y entonces, de pronto, todas mis presentaciones, las ferias del libro, estar Claro, contigo, es todo así, a través de una pantalla. sí. Y ha sido bien frustrante y al mismo tiempo, pues lindo, porque dices, le puedo llegar a mucha más gente. Pero por otro Seguro lado, no sí. estás frente a frente, no estás... Yo soy de piel con piel, la Claro. verdad. Entonces sí me ha costado un poquito de trabajo esto del Zoom. Pero bueno, eso es. Entonces la novela ha nacido como así en un torbellino, como el mismo torbellino que ella plantea, ¿no? Claro, de un lado al otro va y viene, pero qué maravilla, pero está, ¿sabes? Y lo importante, o sea, yo te pregunto, y a nivel psicológico, a nivel personal, haber soltado la historia, porque a mí me sucedió con Debajo de mi piel, cuando escribí Debajo de mi piel, que la tenía, me acompañaba, o sea, finalmente es una historia que te ha acompañado por muchísimos años. Y ya es como ponerle ese punto final, o sea, ya acabó el capítulo, o sea, ya hiciste ese cierre, ya te deja vulnerable y abierta también para otras cosas, para otra vida, o sea, ya queda atrás. ¿Te Sí, hace falta la historia? sí. O sea, sí y no. Esto que dices, sí, llevaba yo 40 años queriéndole escribir, finalmente le puse el punto final y se publicó. No la he querido volver a leer desde que está impresa. De pronto me despierto en la noche diciendo, ¡ah, es que debí de haber dicho esto y el otro, debí de haber contado esto otro! Y ya no se puede. La historia ya está. Si quiero contar otra cosa, tengo que escribir otra novela. Entonces, por un lado es angustiante y por el otro lado es muy liberador, porque esa historia que llevaba 40 años adentro en este huequito de las escritoras ya salió, ya nació y ya le pertenece a los lectores. Y ahora cada uno de ellos pues hará con ella lo que pueda, lo que quiera. No sabes lo que me gusta recibir comentarios de los lectores porque hemos Pues, entablado conversaciones preciosas. Y ahí está, ahí está. ¿la Ya. leyó tu papá? No, supo que la estaba escribiendo y de hecho toda la historia de los papás de mi papá, o sea, de mis abuelos, de Galia y Samuel, Sí. me la contó él a mí. Él me la fue escribiendo y me la fue contando y yo, claro, ya... Tremenda la abuela, ¿no? Exacto, exacto. Y yo ya la fui escribiendo como con mi propia voz y mi propia escritura. Pero a él le dio un Parkinson que devino como en demencia y entonces supo que la estaba escribiendo, pero en noviembre del año pasado que falleció ya no tenía, o sea, ya no le pudo dar ni el borrador, pues ya no la conoció. Ya no. ¿Tu mamá, Tamara, qué dice? Mi mamá, Mónica, es el ser más extraordinario sobre esta... La conocí, Es fantástica. una Fuimos a persona... marchar. ¿Eh? Claro. Pues ella es lo máximo. Y entonces sí era la que como que más me preocupaba, porque finalmente estoy ventaneando, a pesar de que es ficción, y eso lo tengo que aclarar mucho porque sí es ficción, pero bueno, está inspirado en hechos reales y ella era como la más ventaneada. Y mi mamá es lo máximo porque desde que se la di me aplaude, compra novelas para dárselas a sus amigas, todo el tiempo está diciendo. Y fue divino un detalle porque mi suegra la empezó a leer y le dijo a mi mamá, oye, estoy leyendo la novela de Tamara. Y mi mamá le dijo, no le creas todo lo que dice. Ah, ¡qué maravilla! O sea, a mí me aplaude y me dice sí, y luego por atrás dice, bueno, sí, sí, pero no. ¡Qué belleza! Yo encontré un sticker y la puse en Instagram. No crean todo lo que leen. Exacto, no vayan así, sí, o sea, sí, sí pasó, pero no así tal cual, ¿no? Claro, claro, qué linda. Pero padrísimo. Y la verdad es que no he tenido reclamos. Supongo que habrá gente que no está tan contenta con ella, pero pues también es su problema, Mónica. O sea, yo, además de que no menciono nombres, entonces, pues ahora sí que cada quien que se ponga el saco que le quede y que quiera, ¿no? Claro, sí, además eres muy respetuosa, muy cuidadosa, ¿no? Y lo voy a nombrar así, lo voy a poner así. O sea, como que dentro de tu diálogo hay una línea de respeto donde
no es exponer al otro, es contar tu historia. Esto no es una novela para ofender o exponer al otro ni señalarlo, sino para sacar esta historia que llevas dentro y que hace una historia maravillosa, donde a todos nos ha llevado y nos hiciste viajar. O sea, yo viajé junto contigo y yo te iba acompañando en estas altas y, ¿no? y bajas y de pronto con todo lo que vas sintiendo y todo lo que vas transmitiendo. Entonces, por eso te digo, qué fuerte. Y yo mientras que la leía pensaba en ti y decía, ¿qué será para Tamara? O sea, ¿qué será para Tamara esta niña de 5 años tan presente, tan viva en la mujer de hoy de 50? ¿Qué es? ¿Qué pasa, Tamara? Qué padre pregunta, Mónica, porque es algo que me he ido yo dando cuenta poco a poco. Me fui dando cuenta conforme la iba escribiendo y hoy más quizá, que esta niña, sabes que en un club de libro hace poquito una señora me preguntó, ay, es que cuando yo la leía decía, pobrecita niña, ojalá no le hubiera pasado esto. Yo le dije, no, no, qué bueno que me pasó. Es decir, esto que viví yo me hace esta que soy yo hoy, y esta que soy yo hoy me caigo muy bien y me gusta ser quien soy. Entonces, esta niña de 5 años creo que estaría muy orgullosa o está muy orgullosa del adulto que ella ayudó a formar. Sin esta niña, sin sus dolores, sin su valor, sin sus ganas de olvidar y no poder, sin su intento de mantener a su perro vivo, sin todas estas historias y estas cicatrices cuando se lastima el dedo del pie, cuando se abre la frente y las otras cicatrices de adentro que son quizá, no se ven, pero son más profundas. Sin esta niña, yo no sería quien soy hoy, esta novela no existiría y además yo no podría ser la mujer que soy hoy, que realmente intenta ser una mujer que no emite juicios, porque al estar metida adentro de un mundo de juicios, o sea, yo cuando regresé a México, cuando esta niña regresa a México, eran los Montesco contra los Capuleto, Mónica, o ¿No? sea, Sí, a balazos. quién era bueno y quién era malo. Y los buenos se hicieron malos y los malos se hicieron buenos y quien me cuidaba ahora